Amados hermanos, cuando hablamos del tiempo normalmente pensamos en relojes, calendarios, años, meses y días. Sin embargo, de la perspectiva bíblica, el tiempo es mucho más que una medida cronológica. El tiempo es uno de los instrumentos más profundos que Dios utiliza para revelar progresivamente sus propósitos eternos. Muchos creyentes entienden que Dios controla el tiempo, pero pocos comprenden que Dios también esconde misterios dentro del tiempo. La Escritura nos muestra que existen verdades que no son reveladas inmediatamente, sino que permanecen ocultas hasta el momento determinado por Dios. En Daniel capítulo 12, versículo 4 declara: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Observe algo extraordinario. Dios le muestra a Daniel acontecimientos futuros, pero al mismo tiempo le ordena sellar la revelación. Esto significa que la revelación existía, pero no podía ser plenamente comprendida todavía. Aquí encontramos un principio fundamental. Dios no solamente revela, Dios también reserva. Dios no solamente habla, Dios determina cuando lo que habló será entendido. La profecía existía, pero la comprensión estaba reservada para una generación futura. Por eso debemos entender que el tiempo no es simplemente una secuencia de eventos. El tiempo es un depósito divino donde Dios administra la revelación de su misterio. El apóstol Pablo desarrolla esta verdad en Colosenses capítulo 1, versículo 26 y 27. El misterio que habla estaba oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. La palabra griega utilizada aquí es mysterion. En el mundo grecorromano, un misterio era una verdad reservada para aquellos que habían sido iniciados. Sin embargo, Pablo utiliza este término para describir algo mucho más glorioso. No se trata de un secreto humano. Se trata de un propósito eterno de Dios que permaneció oculto durante generaciones enteras hasta que llegó el momento designado para su manifestación. Observe que Pablo no dice que el misterio fue inventado recientemente, dice que estuvo oculto desde los siglos. Esto significa que Dios ya tenía determinado el plan de antes de la fundación del mundo, pero decidió revelarlo progresivamente dentro de la historia. Aquí encontramos algo extraordinario. Dios no improvisa, Dios desarrolla, Dios despliega, Dios administra la revelación de sus propósitos por etapas. Por eso los patriarcas vieron una parte, los profetas vieron otra, los apóstoles vieron otra, y la iglesia continúa contemplando aspectos de la revelación divina que Dios sigue desplegando dentro de la historia redentora. Ahora bien, surge una pregunta: ¿por qué Dios utiliza el tiempo de esta manera? ¿Por qué no revela todo de una sola vez? La respuesta la encontramos en Hebreos capítulo 6, versículo 12. Para que nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La paciencia bíblica no significa simplemente esperar. La paciencia bíblica significa permanecer bajo un proceso de transformación mientras Dios desarrolla su propósito. Abraham recibió una promesa, pero entre la promesa y el cumplimiento existió un proceso. José recibió un sueño, pero entre el sueño y el palacio existió un proceso. David recibió una unción, pero entre la unción y el trono existió un proceso. ¿Por qué? Porque Dios no solamente prepara las promesas, también prepara a las personas que recibirán esas promesas. Muchas veces queremos la manifestación sin la información. Queremos la corona sin el proceso. Queremos la revelación sin el desarrollo espiritual necesario para sostenerla. Sin embargo, Dios utiliza el tiempo como una herramienta de formación. No solamente revela misterio, forma instrumentos. No solamente cumple promesas, construye carácter. Por eso el tiempo tiene una función pedagógica dentro del reino de Dios. Ahora debemos introducir un concepto fundamental. En el Nuevo Testamento aparecen dos conceptos relacionados con tiempo. El primero es crono. Crono se refiere al tiempo secuencial.
Es el tiempo mediable, es el tiempo del calendario, el tiempo de los días y de los años. Pero existe otro término, Kairos. Kairos representa el momento señalado, el momento determinado por Dios, el momento oportuno. Por eso Marcos capítulo 1, versículo 15 declara: el tiempo se ha cumplido. El término utilizado aquí es Kairos. No está hablando simplemente del paso de los años, está hablando del momento señalado por Dios dentro de la historia. Cristo no apareció accidentalmente, Cristo apareció cuando llegó el Kairos divino. Y esto nos lleva a una de las declaraciones más profundas del Nuevo Testamento, Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Observe la precisión del lenguaje. No dice simplemente que Dios envió a su Hijo. Dice que lo hizo cuando llegó la plenitud del tiempo. ¿Por qué fue la plenitud del tiempo? Porque convergieron múltiples factores históricos. La paz romana proporcionó estabilidad política. La lengua griega permitió la comunicación internacional. Las carreteras romanas facilitaron la expansión del evangelio. La dispersación judía estableció sinagogas en numerosas regiones. Todo estaba preparado, no solamente espiritualmente, también históricamente. La encarnación ocurrió exactamente cuando Dios había determinado, ni antes ni después. Aquí descubrimos otro principio. Dios no trabaja aislado de la historia, Dios gobierna la historia. Las naciones creen que controlan los acontecimientos, los imperios creen que determinan el futuro, pero detrás de la historia visible existe una soberanía invisible guiando los acontecimientos hacia un propósito eterno. Por eso Romanos 13:11 dice: conociendo el tiempo. No dice simplemente conociendo las escrituras, dice conociendo el tiempo, porque existe una dimensión espiritual relacionada con el discernimiento de los momentos históricos que Dios está desarrollando. La iglesia debe discernir no solamente la verdad, debe discernir también el momento, debe comprender lo que Dios está haciendo dentro de la historia. Y finalmente llegamos a una de las declaraciones más impactantes de todas las escrituras, en Apocalipsis capítulo 10 versículo 6, que el tiempo no sería más. No significa que desaparecerán los relojes, no significa, esto todo significa que la historia llegará a su consumación. El plan redentor alcanzará su culminación. Lo que comenzó en Génesis encontrará su cumplimiento definitivo. Lo que fue promovido será manifestado. Lo que estuvo oculto será revelado. Lo que fue anunciado será consumado. Y entonces comprenderemos algo que hoy apenas alcanzamos a percibir: que Dios utilizó cada época, cada generación, cada acontecimiento y cada estación de la historia para desplegar progresivamente un propósito eterno que había determinado desde antes de la fundación del mundo. Por eso el misterio de los tiempos de Dios no consiste en simplemente en saber cuándo sucederán las cosas. El verdadero misterio consiste en entender que Dios utiliza el tiempo como el escenario donde revela progresivamente su gloria, desarrolla su propósito y conduce toda la historia, la manifestación final del reino eterno. Bendito sea el nombre de Cristo. Amén.